cuando hicimos el Annapurna, para nosotros fue, para mí y para mis compañeros, fue la realización más importante, ¿no? Porque era el primer 8000, era la primera vez que íbamos al Himalaya, esto hace ya 30 años, pues era realmente una aventura que no sabíamos cómo iba a terminar, ¿no? Y terminó muy bien. Eso fue lo más importante, digo yo. La mayoría de la gente quiere hacer una cumbre o una montaña en el Himalaya, o en el Hindu Kush, y muchas veces solamente se contentan con la vía normal. Cuando nosotros hacíamos las expediciones, al menos mi mentalidad era buscar una cosa nueva. Está claro que era más fácil porque había más cumbres sin hacer, ¿no? Pero yo considero que hoy en día también, a lo mejor no la cumbre, pero las vías sí que se pueden hacer vías nuevas. Ya hay gente que lo hace, de que no digo que seamos los únicos ni de lejos, ¿no? Sí, sí. Las primeras expediciones, en realidad, la primera que se hizo o que organizamos fue en el año 61. Después hicimos el 63 otra expedición catalana a los Andes del Perú y después pensábamos que ya, bueno, también fuimos a Lóncar en el año 67, que también era un lugar muy interesante, que tampoco se conocía desde aquí. Pero después de los Andes y del Lóncar pensábamos que ya era hora de hacer un 7000. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a ir al Hindu Kush, a hacer un 7000, que ahí había bastante por hacer. Y fue cuando pensamos en el Istronal, que era la tercera cumbre más alta del Hindu Kush. Y después del 7000 pensaba, bueno, pues ahora toca el 8000, ¿no? Y fue cuando también empezamos a trabajar para hacer el Annapurna. El Annapurna para nosotros era una historia de que había sido el primer 8000 hecho por Herzog y Lachenal y con la colaboración de Revue Phare y de Terré. Y Terré, yo tenía amistad con Terré. Y él siempre me decía, si un día tienes que hacer un 8000, yo te recomiendo el Annapurna Oriental, porque yo lo veía porque estaba muy cerca. Y es una cumbre de 8000 y pico. Y entonces con esta idea que nos dio el Terré, pues empezamos a trabajar la expedición del Annapurna. Y tuvimos la suerte de abrir una vía nueva y llegar a la cumbre del Annapurna Oriental. Bueno, yo veo que las cosas se han complicado un poco. Es decir, que ahora hoy en día por ejemplo, es fácil ir al Himalaya, muy fácil. Incluso lo que veo, que esto antes no existía, es que hoy en día los grandes ejecutivos, digamos, japoneses o americanos o incluso europeos, que para destacar, si pueden subir al Everest, para ellos es una medalla y que supongo que les ayuda en su manera de fomentarse para el trabajo, por lo que sea. Y lógicamente ahora, pues si tú tienes 10 o 15 millones de pesetas y pagas a una compañía, casi te suben al Everest, con su peligro y con tal. Pues claro, esto antes es que ni soñarlo, ¿no? Es decir, que en esto sí que ha cambiado completamente. Bueno, yo he tenido bastantes ídolos, lógicamente, cuando el año 53 llegó a la cumbre el Hillary y el Tenzing, y me acuerdo que en casa tenía un póster encima de la cama de ellos dos, ¿no? Y estos eran unos ídolos, lógicamente, me parecía una cosa imposible. Y Terré también fue para mí un ídolo, también los escaladores americanos como Royal Robbins y eso, gente que han hecho unas actividades extraordinarias, ¿no?
Sí, sí, eso sí. Y lógicamente Bonatti, eso sí. La que más me ha gustado en mi vida, pues lógicamente la escalada en roca, eso sí. La escalada en roca y después las expediciones de más a más. La expedición es más complicado, ¿no? Dura 2 o 3 meses, tienes una preparación de meses o de un par de años, ¿no? Como hacíamos antes, pero la escalada es una cosa que la disfrutas en el momento en que tocas la roca, ¿no? Y eso es lo que nos ha gustado muchísimo, sí, sí. Bueno, pues yo diría la pared de San Jerónimo en Montserrat, que es una pared de unos 300 metros, esto es el año 63 o algo así, hace 40 años ya. Es una vía que nos costó bastante de abrir y marcó pues también una época, evidentemente, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, hemos hecho varias expediciones en varios sitios del mundo. Una de ellas era en Groenlandia, es una zona de hielo continental, pero tiene muchísimas paredes de 1000 y 1500 metros que están en los fiordos son enormes, pero la dificultad es cómo llegar a ellas. Ahí hay vías para años, ¿no? Y relativamente cerca de Europa, está tocando, bueno, está dentro de Europa, digamos, ¿no? Después, ahora, hace 15 días estuvimos en el sur de Argelia, en un sitio donde habíamos estado también hace 40 años, en el Loggar. En el Loggar hay muchas cosas por abrir. Y después, cerca de Janet, muy cerca de la frontera con Libia, hay toda una zona de paredes fantásticas, fantásticas. Una roca buenísima, unas posibilidades enormes. De que ahí también hay tela marinera, ¿no? Digamos. Pero hay mucho más, es de que hay mucha cosa. Y pues la China es enorme, lo que se puede abrir en China, en el Vietnam también. Es de que pasa que hay que moverse, evidentemente. Es de que hay muchas posibilidades. Es de que quiere complicarse la vida haciendo vías nuevas, tienen para rato, tienen para rato. Hay que buscar.